Buenas noches, una nueva emisión del Cábano. Ese programa no se iba a grabar, y aún no sé por qué lo estoy haciendo. Uno trabaja por un incentivo, no necesariamente económico. De hecho, jamás recibí un peso por esto. Pero uno recibe muestras de aspectos en el foro, y la realidad es otra. En el programa anterior se desnudaron las verdaderas políticas del sionismo sobre nuestro país. No creo que se haya dicho a cara descubierta algo semejante. Sin embargo, fue el programa menos visto en meses. Lo que me deja a mí en una situación incómoda frente al enemigo. Evidentemente es un mensaje que no está acorde a la población argentina actual. Plantear esto hoy es como hablar de moral en Sodoma, más o menos. En un país en franco retroceso hacia su desaparición, no hay duda de eso. Y el cuestionamiento hoy es si los argentinos ignoran lo que acontece o no quieren saberlo. Dentro de 10 días el gobierno estará exultante por un resultado electoral, que será el punto de partida de una caza de brujas a todo aquello que significa una voz disidente y un llamado a los funcionarios de la justicia que se les ocurre investigar al poder. Se acerca la noche más negra, porque no es lo mismo en una dictadura militar que desemboca irremediablemente en un proceso democrático que una dictadura constitucional, como fue en Argentina la generación del 80 o el PRI en México, donde aún se viven las consecuencias en ambos países. Repito lo que dije hace meses. Esta gente vino para quedarse en el poder, para quedarse con la riqueza de los argentinos y los sueños de los argentinos, aquellos que no supimos defender. Por eso es muy complicado seguir. Yo cada vez tengo menos incentivo para hacerlo. La gente dice una cosa en los foros, pero la realidad es otra, completamente diferente. Vamos a intentar hacer algo, no sé cómo va a salir esto. Hay un artículo de Jaime Petras, hace rato que no tenía un artículo de Jaime Petras, son las realmente más claras en Estados Unidos, y es un hombre de tendencia de izquierda, pero tiene una mente muy clara. Ella lo escribió para Estados Unidos, pero ustedes vayan relacionándolo a medida que lo van escuchando con Argentina. Pues exactamente igual. ¿Sí? Esta gente que gobierna Estados Unidos es la misma que está gobernando acá, con el mismo pensamiento, con la misma idea. Entonces los resultados son los mismos. Observen, este hombre da datos increíbles de todo esto. América, pues se refiere a América, es de Norteamérica, ¿no? Tiene las mayores desigualdades, la mayor tasa de mortandad, la mayoría de los impuestos regresivos y los mayores subsidios públicos para banqueros y multimillonarios de cualquier país capitalista desarrollado. En este ensayo analizaremos las raíces socioeconómicas de las desigualdades y la relación entre la concentración de la riqueza y la movilidad descendente de las clases trabajadoras y asalariadas. Empezamos. Contrariamente a la propaganda empujada por la prensa empresarial, entre el 67 y el 72% de las corporaciones tenían pasivos fiscales cero después de créditos y exenciones, mientras que sus trabajadores y empleados pagaban entre 25 y 30% de impuestos. La tasa promedio de las empresas que pagó cualquier impuesto fue del 14%. Según el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, la evasión fiscal de miles de millones equivale a 458.000 millones de dólares en ingresos públicos perdidos cada año,
casi $1 billón cada 2 años por esta estimación conservadora. Las mayores corporaciones estadounidenses protegieron más de 2.500 billones de dólares en paraísos fiscales donde no pagaban impuestos ni tasas de impuestos de un solo dígito. Mientras tanto, las corporaciones estadounidenses en crisis recibieron más de 14.4 billones de dólares en dinero de rescate público, dividido entre el Tesoro estadounidense y la Reserva Federal, en su mayoría contribuyentes estadounidenses que son abrumadoramente trabajadores, empleados y pensionados. Los banqueros receptores invirtieron en sus fondos de rescate estadounidenses en interés o de bajo interés y ganaron miles de millones de ganancias, la mayoría como resultado de ejecuciones hipotecarias de hogares de clase trabajadora. A través de sentencias legales favorables y ejecuciones ilegales, los banqueros desalojaron a 9.3 millones de familias, más de 20 millones de personas perdieron sus propiedades, a menudo debido a deudas ilegales o fraudulentas. Un pequeño número de estafadores financieros, incluidos ejecutivos de los principales bancos de Wall Street, Goldman Sachs, JP Morgan, etc., pagaron multas, pero nadie fue a prisión por el gigantesco fraude que llevó a millones de estadounidenses a la miseria. Hay otros banqueros estafadores, como el actual secretario de Hacienda Steven Mnuchin, que se enriquecieron ilegalmente al excluir a miles de propietarios de viviendas en California. Algunos fueron juzgados, todos fueron exonerados, gracias a la influencia de los líderes políticos demócratas durante los años de Obama. Silicon Valley y sus innovadores multimillonarios han encontrado una forma novedosa de evitar los impuestos que utilizan paraísos fiscales en el extranjero y la cancelación de impuestos internos. Aumentan su riqueza y beneficios corporativos pagando a sus trabajadores manuales y trabajadores locales salarios de nivel de pobreza. Los ejecutivos de Silicon Valley ganan 1000 veces más que sus trabajadores de producción. Las desigualdades de clases se ven reforzadas por las divisiones étnicas. Los multimillonarios blancos, chinos e indios explotan a los trabajadores afroamericanos, latinoamericanos, vietnamitas y filipinos. Los billonarios en los conglomerados comerciales como Walmart explotan a los trabajadores pagando salarios de pobreza y proporcionando pocos beneficios, si es que alguno. Walmart gana 16.000 millones de dólares al año en beneficio, pagando a sus trabajadores entre 10 y 13 dólares la hora, y dependiendo de la asistencia estatal y federal para proporcionar servicios a la familia de sus trabajadores empobrecidos a través de Medicaid y cupones de alimentos. El plutócrata de Amazon, Jeff Bezos, explota a los trabajadores pagando 12,50 la hora, mientras que ha acumulado sobre 80.000 millones de dólares en beneficios. El CEO de UPS, David Albany, recibe 11 millones de dólares al año al explotar a los trabajadores a 11 dólares la hora. Fred Smith, CEO de Federal Express, obtiene 16 millones y paga a los trabajadores 11 dólares la hora. La desigualdad no es el resultado de la tecnología y la educación, eufemismo contemporáneo para el culto de la clase dominante de la superioridad. Como los liberales, economistas conservadores y periodistas les gusta afirmar. Las desigualdades son resultado de bajos salarios basados en grandes ganancias, estafas financieras, documentos públicos de varios billones de dólares y evasión de impuestos de varios miles de millones de dólares. La clase dominante ha dominado la tecnología de explotar el Estado mediante el saqueo del tesoro y la clase obrera. La explotación capitalista de los obreros de baja producción paga a los fundadores de la familia filantrópica billones adicionales para pulir su imagen pública, utilizando otro truco de evasión fiscal: donaciones autoglorificadoras. Los trabajadores pagan impuestos desproporcionados por la educación, la salud, los servicios sociales y públicos y los subsidios para los multimillonarios. Los multimillonarios de la industria armamentista y los conglomerados de seguridad y mercenarios reciben más de 700.000 millones de dólares del presupuesto federal,
mientras que a más de 100 millones de trabajadores estadounidenses carecen de atención médica adecuada y sus hijos se almacenan en escuelas de deterioro. Millonarios y multimillonarios y sus familias disfrutan de vidas más largas y saludables que sus trabajadores. No tienen necesidad de póliza de seguro médico ni hospitales públicos. Los CEOs viven en promedio 10 años más que un trabajador y disfrutan de 20 años más de vidas sanas y sin dolor. Las clínicas privadas y exclusivas y la atención médica de primera categoría incluyen el tratamiento más avanzado y medicamentos seguros y probados que permiten a los multimillonarios y sus familiares vivir vidas más largas y saludables. La calidad de su atención médica y las calificaciones de sus proveedores médicos presentan un marcado contraste con el apartheid de atención médica que caracteriza al resto de los Estados Unidos. Los trabajadores son tratados y maltratados por el sistema de salud. Tienen un tratamiento médico inadecuado y a menudo incompetente, exámenes superficiales de los asistentes médicos inexpertos y terminan víctimas de la prescripción generalizada de narcóticos altamente adictivos y otros medicamentos. La prescripción excesiva de narcóticos por parte de proveedores incompetentes ha contribuido significativamente al aumento de las muertes prematuras entre los trabajadores, al aumento espontáneo de los casos de sobredosis de opiáceos, a la discapacidad debida a la adicción y al descenso a la pobreza y a la falta de vivienda. Estas prácticas irresponsables han generado miles de millones de dólares adicionales en ganancias para la élite corporativa de seguros, quienes pueden reducir sus pensiones y pasivos de cuidado de salud cuando los trabajadores lesionados, discapacitados y adictos abandonan el sistema o mueren. La reducción de la esperanza de vida de los trabajadores familiares se celebra en Wall Street y en la prensa financiera. Más de 560.000 trabajadores fueron asesinados por opiáceos entre 1999 y 2015, contribuyendo a la disminución de la esperanza de vida para el salario en la edad laboral y los asalariados, y la reducción de las obligaciones de pensiones para Wall Street y la Administración del Seguro Social. Las familias multimillonarias, sus hijos y nietos, heredan e invierten miles de millones. Tienen acceso privilegiado a las más prestigiosas escuelas y centros médicos y convenientemente se enamoran de compañeros igualmente privilegiados y bien conectados para unirse a su fortuna y formar imperios financieros aún más grandes. Su riqueza compra una cobertura de medios de comunicación favorable, incluso aduladora, y los servicios de los abogados y contadores más influyentes para cubrir sus estafas y evasión de impuestos. Los multimillonarios han comprado o formado empresas conjuntas entre sí, creando directorios entrelazados. Los bancos, la informática, las fábricas, los almacenes, los alimentos y los electrodomésticos, los productos farmacéuticos y los hospitales están vinculados directamente a las élites políticas que atraviesan puertas de nombramientos rotativos dentro del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Tesoro, los bancos de Wall Street y prestigiosos bufetes de abogados. En primer lugar, los multimillonarios y sus asociados políticos, legales y corporativos dominan los partidos políticos. Ellos designan a los líderes denominados clave, asegurando así que los presupuestos y las políticas incrementarán sus beneficios, erosionarán los beneficios sociales por las masas y debilitarán el poder político de las organizaciones populares. En segundo lugar, la carga de la crisis económica se traslada a los trabajadores, que son despedidos y luego recontratados como mano de obra a tiempo parcial y contingente. Los rescates públicos proporcionados por el contribuyente se canalizan a los multimillonarios bajo la doctrina de que los bancos de Wall Street son demasiado grandes para fracasar y los trabajadores son demasiado débiles para defender sus salarios, sus empleos y sus niveles de vida. Los multimillonarios compran las élites políticas que nombran al Banco Mundial y funcionarios del Fondo Monetario encargados de instituir políticas para congelar o reducir los salarios, reducir las obligaciones de salud pública o corporativa y aumentar los beneficios privatizando empresas públicas y facilitando la reubicación corporativa a países con salarios bajos. Como resultado, los trabajadores acelerados son menos organizados y menos influyentes. Trabajan más tiempo y pagan menos, sufren mayor inseguridad laboral y lesiones físicas y mentales, caen en el declive y la discapacidad, abandonan el sistema, mueren más y más,
y en el proceso proporciona beneficios inimaginables para la clase multimillonaria. Incluso su adicción y sus muertes proporcionan oportunidades para obtener enormes ganancias. Los multimillonarios y sus acólitos políticos sostienen que una tributación regresiva más profunda aumentaría las inversiones y los empleos. Los datos hablan lo contrario. La mayor parte de los beneficios repatriados se destinan a recomprar acciones para aumentar los dividendos de los inversores. No se invierten en la economía productiva. La disminución de los impuestos y mayores beneficios para los conglomerados significa más compras y mayores salidas a los países de bajos salarios. En términos reales, los impuestos ya son menos de la mitad de la tasa global y son un factor importante que aumenta la concentración del ingreso y el poder, tanto de causa como de efecto. Las élites corporativas, los multimillonarios en el complejo global de Silicon Valley y Wall Street están relativamente satisfechos de que sus acaloradas desigualdades están garantizadas y se expanden bajo los presidentes demócratas republicanos a medida que avanzan los buenos tiempos. Luego de la élite multimillonaria, los extraños, los capitalistas nacionales, claman por una mayor inversión pública en infraestructura para expandir la economía nacional. Bajan impuestos para aumentar ganancias y subsidios estatales para aumentar la capacitación de la fuerza de trabajo, mientras se reducen los fondos para salud y educación pública. Ellos son ajenos a la contradicción. En otras palabras, la clase capitalista como un todo, tanto globalista como doméstica, persigue las mismas políticas regresivas, promoviendo las desigualdades mientras luchan por las partes de las ganancias. 150 millones de contribuyentes asalariados están excluidos de las decisiones políticas y sociales que afectan directamente sus ingresos, empleo, tasas de impuestos y representación política. Ellos entienden, o por lo menos experimentan, cómo funciona el sistema de clases. La mayoría de los trabajadores saben de la injusticia de los falsos acuerdos de libre comercio y del régimen impositivo regresivo que pesa sobre la mayoría de los asalariados. Sin embargo, la hostilidad y la desesperación de los trabajadores se dirigen contra los inmigrantes y contra los liberales que han respaldado la importación de mano de obra barata y semicalificada bajo el disfraz de libertad. Esta imagen políticamente correcta del trabajo importado cubre una política que ha servido para reducir los salarios, los beneficios y el nivel de vida de los trabajadores estadounidenses, ya sean tecnológicos, de construcción o de producción. Los ricos conservadores, por el contrario, se oponen a la inmigración bajo el pretexto de la ley y el orden y disminuyen los gastos sociales, a pesar de que todos usan niñeras, tutores, enfermeras, médicos y jardineros, importados para atender a sus familias. Sus criados siempre pueden ser deportados cuando sea conveniente. Si transportamos esto a nuestro país, estos empresarios son los que ovacionaron de pie a Marcos Peña ayer en el coloquio de ideas en Mar del Plata. Otro ejemplo cercano que tenemos de este tipo es el blindaje de la Rúa Cavallo del 2001, de 45.000 millones de dólares que vinieron al país y que todos tuvimos que pagar de deuda. Los bancos se llevaron 40.000 millones. Esto está armado así. Acuérdense que hace 2 años, un año y pico, cuando fue la crisis de Grecia, que le mandaron no sé qué cantidad de euros a Grecia y el 95% se lo fue a los bancos. Este es el sistema que se quiere instalar en Argentina. Fíjese, todo tiene que ver con todo. Hay un artículo de Rosa Llorens, que es la famosa pauta oficial. Esto es vergonzoso de Macri. En el primer semestre de 2017, el gobierno gastó 1.777 millones de pesos, 122 más que en el 2016. ¿Cómo? ¿Una inflación del 30%? Y se gastó 122% más que en el 2016. Presuponiendo una victoria el próximo 22 de octubre, el macrismo va por todo, principalmente por el relato. Obsesión del estratega ecuatoriano Durán Barba.
Una prueba de ello es el apriete público que el gobierno está haciendo a los principales empresarios de medios opositores, Cristóbal López en C5N y Santa María en la página 12. Según datos publicados por Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña, en el primer semestre del año el gobierno gastó 1.777 millones de pesos, 10 millones por día, para promocionar sus actos de gobiernos en medios, redes sociales, publicidad en la vía pública y reconocidos periodistas. Esto representa un 120% más de lo gastado en el primer semestre del año 16, cuando Venezuela gastó 801 millones de pesos. En un contexto donde Macri y sus funcionarios, por los mismos medios, paradójicamente pregonan bajar el déficit. La hipocresía de Sigamos. Ellos programan permanentemente que hay que bajar el déficit y ellos aumentan 122% de la pauta oficial. De estos 1.777 millones de pesos, 1.407, el 79%, fue para campañas o avisos destinados a la ciudad y provincia de Buenos Aires, donde se definen todas las elecciones. A su vez, 772 millones, o sea, un 43%, fueron avisos que salieron de la Presidencia de la Nación, con el eslogan haciendo lo que hay que hacer. Es decir, de las barbas del propio presidente Macri y de Marcos Peña. Otro obsesivo de relato. Mauricio, no tenés cara. Estás pidiendo que hay que bajar los gastos y por este lado desde tu propio riñón sale todo esto. Pero hay más. El reparto de esa millonaria torta publicitaria fue a discreción y reñido con la ética. Estuvo a cargo el reparto de ese dinero del ex periodista de Clarín Jorge Greco, actual secretario de Comunicación Pública de Macri, quien lo primero que hizo apenas puso un pie en la Casa Rosada a fines del 2015 fue firmar la resolución 247 de 2016 para redireccionar la pauta oficial de los llamados medios K a los medios M, en cuya cabeza está Clarín. A los dos lados del mostrador, típico de Sigamos. Más adelante vamos a ver un caso de lo más escandaloso que yo he visto en mi vida. Por ello, entre las principales empresas de medios beneficiados en este orden figuran Clarín, Turner, de Estados Unidos, el Grupo 1 de Vila Manzano. En detalles, el Grupo Clarín, que hace poco cerró su imprenta en Pompeya, provincia de Buenos Aires, y se dejó 380 trabajadores en la calle, encabeza la lista. La empresa capitaneada por Mañeto, aliada explícita del macrismo, que ahora busca la aprobación de su fusión con Telecom, se quedó con el 20% de toda la pauta oficial macrista. Exactamente 353 millones de pesos. Gracias al virome de su ex periodista Greco, 147% más que el primer semestre de 2016. Para ello hay otra inspiración, ¿no? Lo sigue el emporio norteamericano Turner Telefe CNN, quien hace poco acaba de comprar Telefe al grupo español Telefónica y ya se ubica como el segundo empresario más beneficiado por la pauta oficial de Sigamos. Turner, que también se quedó con los derechos del fútbol, absorbió 212 de 10 millones de pesos, el 12% del total. En detalles, fíjate este detalle, su principal medio, canal abierto Telefe, el primer semestre de 2016, cuando aún estaba en manos de Telefónica, había facturado 35 millones de pesos. Ahora con Turner 181, 410% más. El mismo medio. Telefe el año pasado 35 y ahora con Turner 410. La falta de críticas del empresario lleva sus frutos. Otro caso increíble. En tercer lugar se encuentra Canal América, Vila Manzano. El primer semestre se quedaron con el 6% de la pauta, 123 millones de pesos. El año pasado, el mismo periodo, 35, 251% más. Lo que también explica la tanta buena sintonía que existe entre el grupo y el macrismo. A veces están Intragables, que toda la gente viene Intragables. Pero un caso increíble este, en el canal 9. Un casi parlamentario es el multimillonario empresario guatemalteco Remigio Ángel González, dueño de docenas de medios de todo el continente.
Con esta firma, el Fantasma González, así se lo conoce, es el dueño desde 2006 de Canal 9, que hasta el 2015 su pantalla tenía periódico oficialista igual que ahora. En el primer semestre del año, Canal 9, de poca audiencia, solo se ve en Buenos Aires y alrededores. Le facturó al gobierno 78 millones de pesos, 4% total, 780% más que en el 2016, cuando apenas facturó 7 millones. En el caso de las redes sociales, otra de las grandes asociaciones de Durán Barba y Peña, generales de un ejército de trolls que operan desde los mismísimos despachos de la Casa Rosada, según denuncia. Estos dos actores se llevaron el 3% de la pauta. Facebook de Zuckerberg, 28 millones de pesos, un 2%. 133% más que el año pasado. Google, 13% más, un 15% más que el año pasado. En cuanto a esto, es otro caso increíble. En cuanto a las agencias de publicidad en la vía pública, la más beneficiada se encuentra Latin America Communication, LATCOM. Esta firma especializada en publicidad en vía pública de estrechos vínculos con el macrismo es propiedad de Valentín Reinaldo Luis Bueno. Sobre Valentín Bueno cabe destacar que desde enero de 2010 es presidente y director de la empresa offshore LATCOM Panamá Company Sociedad Anónima, radicada en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales del mundo. La firma actualmente activa es una sociedad anónima registrada con el número 687-152 y tiene como directora Evangelina Sobrino, actual socia de Bueno en la actual Argentina. Y son todos delincuentes, están todos ahí, se juntan todos. Y por último, además de empresarios de redes sociales y agencias de publicidad, también participaron de reparto a la pauta oficial reconocidos periodistas, grandes próceres del periodismo argentino, que la gente sigue ciega. Majul recibió 900.000 pesos, Novarecio 205.000, Ari Palú 200.000, Feynman 148.000 y María Julia Aribán 23.000 pesos. Y la gente compra y compra y compra. ¿Qué quiere que le diga? Sigamos tiene un concepto muy particular, lo que es el federalismo, ¿no? Según el presupuesto nacional del 2018, el año próximo la nación absorberá el 58% de recursos tributarios, excluyendo lo de seguridad social, que van al ANSES, mientras que la provincia recibirá el 42% restante. Con los recursos tributarios que ofrece el recibo de la nación se hará la siguiente distribución geográfica del gasto. Ese gasto, tomado al país en su conjunto, significaría gastar 21.000 pesos por habitante. En la ciudad de Buenos Aires se proyecta erogar 121.000 por habitante. Y el resto de la provincia 14. Es decir, en Buenos Aires casi 8 o 9 veces más y en el resto de la provincia prácticamente 2/3 de lo que corresponde. Estos datos muestran una abismal asimetría del gasto nacional entre la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias. La nación proyecta gastar en Buenos Aires, en la ciudad, 9 veces más por habitante que en el resto del país. Si bien son varios los factores que explican esta diferencia, el más importante es que el Estado federal se hace cargo con fondos nacionales de proveer servicios públicos de agua, luz, gas, colectivo, trenes urbanos y el servicio de justicia en lo civil, comercial, penal y laboral, entre otras funciones en la ciudad de Buenos Aires. Mientras que el resto del país, estas funciones las ejecutan los estados provinciales con sus propios recursos. En la ciudad de Buenos Aires la gestiona y financia la nación. La utilización de recursos federales para proveer servicio a la ciudad de Buenos Aires es una herencia no resuelta cuando existía la capital federal. Su desarticulación es tan importante como urgente, ya que implica usar fondos nacionales para subsidiar las zonas más ricas del país. En lugar de proveer el equilibrio, los fondos federales terminan siendo usados para profundizar la brecha de desarrollo entre regiones. Yo quiero que escuchen esto, porque son las cosas que dan mucha bronca. Uno dice, ahí donde uno empieza a pensar, estamos al cohete acá, porque estamos predicando ya, al cohete totalmente.
En nuestra propia cara nos hacen estas cosas, y no es de lo peor que van a escuchar hoy. Un artículo de Javier Lórez. Temporadamente a principios de agosto, el gobierno hizo pública otra operación de venta y recompra de títulos similar a la del mismo tipo concretada a fines de julio, simultáneamente con la emisión de la escandalosa deuda a 100 años. La particularidad que tiene estas dos operaciones es que fueron concretadas con los mismos grupos bancarios que colocaron la deuda a 100 años: Nomura, HSBC, Citibank y Santander. El total de las operaciones con ellos sumaron nada menos que 6.950 millones de dólares. Pero en realidad a esos bancos se le entregaron títulos por 11.150 millones de dólares, siendo este el eje de la estafa financiera que se ha concretado, que le representará al país una pérdida de valor actual de más de 5.000 millones de dólares, porque lógicamente a todos estos títulos hay que sumarle sus respectivos intereses. Pero a la par con estos mismos grupos de bancos, lo cual evidencia la existencia de una maniobra concretada con la complicidad de las autoridades del Ministerio de Finanzas, encabezado por Luis Caputo, se hicieron dos operaciones de venta de títulos con pacto de retroventa, que es una operación en que el Tesoro vende los títulos a un tercero, obligándose a recomprárselos en un plazo determinado, en estos casos en 1 año y medio, 18 meses. ¿Ven cómo es la operatoria? Yo entrego títulos con la obligación de recomprarlos. Me está adelantando dinero, en este caso, por 18 meses. Hasta acá todo muy bien. Pero acá viene la manganeta, que consiste en vender los bonos al valor nominal, pero pactándose además un margen de garantía, que en este caso fue del 50% del total. O sea, que el Tesoro entregó una cantidad de bonos un 100% mayor, el doble de su valor nominal. Recibió un importe de 4.200 millones de dólares y entregó bonos Bonar 24 por un valor nominal de 8.400 millones de dólares. Así, la esencia de la manganeta consiste en que Interín, el dueño momentáneo de los bonos, es quien cobra los altos intereses fijados en el cupón de esos viejos bonos del 8.75% anual. Pero como recibe el doble de la cantidad de bonos, en realidad por la cifra prestada, que es la mitad, está cobrando un interés del 17,5% anual. Pero ahí le acaba la cosa, porque el Estado debe pagar un adicional por el rescate de esos bonos, que en el caso para ambas operaciones fue por 274 millones de dólares. Lo que hace que el más que ruinoso costo financiero de ambas operaciones, con los mismos bancos intervinientes en la deuda de 100 años, trepe a 1.366 millones de dólares, a cambio de prestarnos 4.200 de la misma moneda a 18 meses, llevando en consecuencia al rendimiento de la operación para los bancos intervinientes un inusitado 24% anual en dólares. O sea, que en 18 meses dichos bancos obtendrán una ganancia equivalente al 55% del capital neto de 2.475 millones que nos prestaron a 100 años, deducido de su monto nominal, su precio bajo la par y gastos y comisiones. Por lo que en consecuencia el capital neto prestado con los bonos a 100 años sudado durante los 28 años de solo de 1.109 millones de dólares, o sea el 40% de su importe nominal de 2.750. Bono que, dicho sea de paso, se colocó solo hace 2 meses al 90% y hoy su cotización está a la par. O sea que en 2 meses le costaron al Estado y a los argentinos nada menos que 275 millones de dólares. En cualquier país con un mínimo de seguridad, su Parlamento o Congreso habría tomado cartas en el asunto ante este descomunal negociado financiero. Pero en Argentina el Congreso parece ser la escribanía, no del Poder Ejecutivo, sino de un desbocado Ministerio de Finanzas, no obstante las obligaciones constitucionales que detentan relación con el tratamiento público.
y parece que en Argentina también la justicia nada tiene que ver con la cuestión de los desfalcos, estafas y expoliaciones perpetradas desde hace tiempo inmemorial con las finanzas públicas, en cuya gestión funcionarios y banqueros parecen tener asegurado una absoluta indemnidad, cualquiera sea el tamaño de sus fechorías que tanto daños hacen a la sociedad toda. Repito, esta gente se ha ganado nada más que en 2 meses, así nomás, 275 millones de dólares en 2 meses, cerrando los ojos sin hacer nada, solamente porque le entregaron bonos al 90% y cotizan 100, sin hablar del resto de los negociados que hicieron con la tasa de interés y todo lo demás. Pero toda la propaganda oficial es contra los robos de los kirchneristas, que son hasta ahora encontrados 4 millones a Florencia en la caja, 5 millones a Báez contando la saladita, 9 millones da López por el convento, ahí tenemos 9, 14, 18, y 120 millones las estancias de Báez. 140 millones de dólares, lo que han encontrado los kirchneristas hoy en 1 año y medio. Y estos en 2 meses se ganaron 275, y no estoy contando todo lo demás. Y van a ganar las elecciones. Y escuchen esto que voy a decir ahora, un artículo de Antonio Rossi, porque esto es una cosa increíble, esto es vergonzoso, y no se dice absolutamente nada de esto. Silencio de radio, como todo. Sin hacer ruido, y esto lo van a parar, en cuanto la rajen aquí Carbó, esto lo pararon. Para eso hay que rajar la mina. O sea, yo le doy la mano a defender aquí Carbó, pero lo buscan a hacerlo para que no pase lo que esta investigación que están llevando ahora el juez Garrido, los jueces. Escuchen. Sin hacer ruido y sin que se hayan percatado los medios oficialistas, en los últimos días comenzó a moverse una causa judicial iniciada a mediados de 2015 contra el exdirectorio kirchnerista de la empresa estatal Enarsa, que ha vuelto a poner en la mira al accionar de la empresa IEXA, la constructora de Angelo Calcaterra, el primo hermano del presidente Mauricio Macri. Se trata de la causa promovida por el legislador radical Manuel Garrido por los supuestos delitos de administración fraudulenta, defraudación, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, que involucra a las 6 autoridades de Enarsa y a los directivos del consorcio liderado por IEXA, que tuvieron a su cargo la construcción de las centrales térmicas Ensenada del Barragán y Brigadier López. Si bien Calcaterra y el grupo Macri trataron de despegarse de IEXA con la llamativa y curiosa venta de la totalidad de las acciones del empresario oficialista Marcelo Mindlin, anunciada a principios de este año, la investigación que se puso en marcha en el juzgado federal de Sebastián Casanelo podría dejar al descubierto las irregularidades y los millonarios negocios que concretó la ex constructora de la familia presidencial durante la administración kirchnerista. Con el fin de iniciar un estudio pericial interdisciplinario, Casanelo le requirió a Enarsa la revisión de los libros diario, inventario, balances e IVA, compras y ventas, las facturas y los recibos, los extractos bancarios y cualquier otro registro sobre compraventa y aquellas constancias vinculadas a las empresas que hayan cobrado montos de Enarsa por las obras de la Central Térmica Ensenada de Barragán y Central Térmica Brigadier López. El requerimiento también incluyó la entrega a la justicia de todos los certificados de las obras y los contratos originales de las 2 usinas de generación térmica ubicadas en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Según había advertido Garrido en su denuncia, Enarsa omitió incluir en el pliego licitatorio de la construcción y puesta en marcha de las centrales termoeléctricas algunas obras que eran esenciales para poder llevar a cabo esas construcciones, y posteriormente las incluyó como adendas bajo la modalidad de contratación directa entre ellas: la inclusión de 2 estaciones transformadoras para poder despachar la energía generada, la construcción de líneas de alta tensión, la construcción de una terminal de hidrocarburos y la construcción de un gasoducto para hacer centrales. Esto es típico de las obras públicas, digamos. Pasó en el Metrobús. Se hace una licitación por un monto X y después se la duplica esa licitación con obras complementarias que se hacen sin licitación. Yo lo expliqué con el tema del Metrobús. A eso se habían sumado varios pagos por obras que no estaban terminadas. Fíjense con qué le tiran a Báez. Anticipos no previstos y redeterminaciones de precios.
que no fueron debidamente justificados y que terminaron elevando en formas significativas los montos desembolsados por el Estado a la UTE conformada por IEXA y su socia Isolux. Las sospechas e irregularidades en torno a las obras de las dos usinas térmicas se aplican tanto a la anterior gestión K como a la actual administración macrista que encabeza Hugo Balboa, y ahora empiezan a agarrarse la cabeza. En octubre de 2016, y tras una rápida negociación, la conducción de ENARSA, piloteada por Balboa, cualquier parecido a lo del correo es pura casualidad, La conducción de ENARSA, piloteada por Balboa, cerró con IEXA e Isolux un polémico acuerdo para rescindir los contratos de construcción de Ensenada, Barragán y María López a cambio del pago de una indemnización del Estado de 1.600 millones de pesos. No estamos hablando de 2 pesos. Desde ENARSA salieron a presentar la rescisión contractual y el desembolso de la millonaria compensación económica al consultorio privado como un hecho altamente positivo y favorable para el gobierno. Pero más allá del relato oficial, IEXA y su socia Isolux terminaron haciendo un gran negocio con la rescisión de los contratos de las dos centrales. En primer lugar, la mayor parte de los reclamos de IEXA por mayores costos, gastos improductivos y obras adicionales estaban muy flojos de papeles. En muchos casos, lo único que presentaron los representantes del consorcio constructor fueron correos electrónicos informales con exfuncionarios y actualizaciones de precios fuera de toda lógica. En segundo lugar, IEXA había acumulado numerosos incumplimientos en los plazos de las distintas etapas de las obras que implicaban el pago de penalidades del orden de los 1.500 millones de pesos. Lejos de usar este punto a su favor, las negociaciones de ENARSA no lo tuvieron en cuenta. Y en tercer lugar, IEXA y su socio Isolux tenían cobrados varios anticipos que eran para pagar parte del equipamiento de sus usinas y el trabajo de sus contratistas que nunca llegaron a esos destinos. ¿Estamos escuchando? Ustedes fíjense detalles, ¿no? La empresa que es IEXA le debe al Estado 1.500 millones de pesos por penalidades por no cumplir las obras. Y la empresa decide indemnizarla con 1.600 millones por sacarla de la obra, pero no le descuentan los 1.500 de las penalidades. 3.000 palitos, 3.100 palitos se estaba ganando IEXA. No son 2 pesos. Otro polémico punto es vinculado con la inclusión en el pago total desembolsado a IEXA e Isolux de una suma significativa correspondiente a la compra de los equipos y materiales que se encuentran en las obras y depósitos portuarios y que se necesitan para completar los cierres de los ciclos combinados de ambas usinas. Los funcionarios también pasaron por alto la cuestión vinculada con el pago de los sueldos de los trabajadores de la UOCRA, y escuchen esto ahora, que están afectados a las obras de las dos usinas. IEXA dejó de abonar la totalidad de los salarios a principios de 2016 y desde ese entonces el Ministerio de Trabajo de Nación pasó a cubrir esos pagos para no tener que lidiar con conflictos laborales en Buenos Aires y Santa Fe. Además, el acuerdo que cerró ENARSA con IEXA dejó sin resolver el tema de las facturas impagas que existen con sus contratistas y proveedores de las obras. Y todo esto se lo están achacando a Baez. Los trabajos en usina térmica bonaerense Ensenada están paralizados en el primer trimestre del 2015. Había sido adjudicada en 2010 y según los plazos iniciales de construcción habría que estar terminada a fines de 2014. Diseñada para funcionar como una central de ciclo combinado de 810 megawatts, la usina todo está generando a ciclo abierto con un aporte que cuando no está fuera de servicio por problemas técnicos llega a un máximo de 560 megawatts. Con la usina Brigadier López, que está cerca de Santa Fe, la ciudad,
se registra una situación similar en Ensenada. La central opera desde 2012 con un ciclo abierto de 280 megawatts, pero tiene frenadas las obras para cerrar el ciclo combinado que eleva su capacidad de generación a 420. Y seguimos rompiendo las pelotas con 5 millones de pesos, de dólares que estaban contando Baez en el coso. Acá solito estamos hablando de 200 palitos verdes. Acá solito. 1.500 que debía la empresa, más 1.600 que indemnizaron, 3.100 millones de pesos. Sí, 200 palitos. ¿Y? Cuando yo digo que es el gobierno más corrupto de la historia, no estoy equivocado. Ahora quiero ver una cosa, porque yo en ese tema, que a mí me van a decir cualquier cosa, porque como en este país no se razona, uno se maneja por impulsos, entonces me van a decir kirchnerista hijo de puta, como me dijo una vez dijo Universal Grecia Liggins, si no vuelta más que es un kirchnerista hijo de puta. Bueno, yo siempre sostuve, el que me sigue hace tiempo, siempre sostuve que el resultado de la AMIA Irán no tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Fui el único que cubrió por información que me mandaban fuentes judías que no quieren, que están enfrentadas a la DAIA, mandaban información del juicio por el encubrimiento que se está haciendo en Buenos Aires y que no tiene ninguna cobertura periodística de ningún medio de Buenos Aires, la capital. Lo dije también en su momento, y en un programa una vez de historia pasé un video de 1 hora donde varios panelistas explicaban exactamente qué era lo que había pasado en la AMIA. ¿Por qué digo esto? Porque me ha aparecido documentación nueva. En su libro El arte de ganar, cómo usar, el libro se llama El arte de ganar, cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. El conductor de la campaña electoral de Sigamos, Cambio de Durán Barba, afirma que el electorado está compuesto por simios con sueños racionales, que se movilizan emocionalmente. No está equivocado. Por ello afirma que las elecciones se ganan polarizando al electorado, tratando de sembrar el amor al candidato propio y el odio al candidato ajeno. Una muestra notable de esta prédica del odio, con todas las implicancias nefastas que pueden deparar a una comunidad, lo da la combinación mediática judicial que se las ha ingeniado para concretar una serie de eventos judiciales como parte de la actual campaña electoral, que ha llegado a su culminación con una vez más que dudosa pericia de la cuestionada gendarmería que dice que fiscal Nisman había sido asesinado, seguido por una citación de indagatoria de la cúpula del anterior gobierno por el memorándum con Irán, como para aportar un móvil a este supuesto homicidio. Lo he dicho varias veces, con información propia, enviado por corporaciones judías que no aceptan la versión oficial, he pasado el video. Este es el verdadero ámbito donde hay que resolverse este tema, no en el plano electoral como se lo está haciendo. No obstante, la verdad a la larga se conoce, aunque no la difundan. El 23 de enero del 2015, 4 días después de haberse hecho pública la muerte del fiscal Nisman, Ramón Alian Bogado, uno de los imputados y eje esencial en la denuncia de Nisman contra la expresidenta Fernández de Kirchner y su canciller Timmermans por supuesto encubrimiento de terroristas iraníes, al ser sindicado en la misma como un agente especial que respondía directamente a la presidencia para hacer de nexo con los supuestos agentes iraníes, concurrió a una escribanía donde atestiguó que acababa de recibir amenazas contra él y su familia, responsabilizando a Antonio Horacio Estiuso, alias Jaime, de cualquier cosa que les pasara. 4 días después de la muerte de Nisman. Testificó además que desde hace décadas atrás trabaja bajo el mando directo de Estiuso, aportando prueba de ello, y que por orden de se había infiltrado en la presunta célula de agentes iraníes, haciéndose pasar falsamente como vinculado a las altas esferas del gobierno para facilitar la infiltración. Este documento pone así en evidencia que Estiuso, a través de la actuación de un subordinado abogado, habría deliberadamente intoxicado al fiscal Nisman para llevarlo a hacer una estentosa falsa denuncia contra el anterior gobierno,
al aportarle un nexo ficticio entre este y los supuestos agentes iraníes, siendo eso el reproche esencial que hacía Nisman contra la cúpula del gobierno. Lo cual, seguidamente había derivado en el ejercicio del fiscal Nisman, al enterarse de la tramoya de Estiuso, que lo arrojaba un bochornoso ridículo en la audiencia que debía enfrentar al día siguiente en el Congreso, organizada por la entonces diputada Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad. Estiuso, con esa finalidad, habría denunciado pocas semanas antes penalmente a Bogado, presentándolo como un impostor buscavidas que nada tenía que ver con la CIDE, demoliendo así en los hechos la falsa denuncia de Nisman, al haber sido la existencia de esa denuncia penal contra Bogado uno de los principales argumentos que empleó el juez federal Daniel Rafecas para desecharla de plano. En la escritura de la escribanía Gerbasuti de Ramón Ayán Bogado se puede visualizar el facsimil de este documento, labrado ante el escribano Eduardo Gerbasuti, titular del registro notarial número 696 de la ciudad de Buenos Aires, el 23 de enero de 2015 a las 20:30 horas en el domicilio de Bogado, sito en Piedras 482, piso 6, departamento Y, y seguidamente se traquea actualmente los dichos abogados ante el escribano actual. Muy bien. Para no hacer tedioso el tema, enseguida vamos a ver las fotocopias del acta de la escribanía. Yo las voy a pasar ahora inmediatamente. Quien desee la transcripción de la misma, de las actas, para leerla con más detenimiento, me las pide por correo electrónico y yo se lo mando. Las actas las vamos a ver ahora en un video, las 7 actas. Y el que quiere la transcripción me la manda, le escribe un correo electrónico, Lutigante 110, y yo se la envío. Por una cuestión de economía procesal, una justicia inteligente y honesta y no inficionada por los aparatos de inteligencia y dedicada a operaciones político-mediáticas, trataría en primer lugar de despejar enteramente esta cuestión esencial del desempeño profesional de Bogado, quien como consecuencia de la denuncia de Estiuso tiene abierta una causa penal en la justicia federal que casualmente cayó en manos del compadre de este último, el juez Luis Rodríguez, lo cual además permitiría esclarecer efectivamente los motivos de la súbita y violenta muerte del fiscal que conmovió a la opinión pública. Pero por el contrario, el fiscal Gerardo Policita, reputado como fiscal de la CIDE, al negarse a investigar los prostíbulos que protegía a esta, regenteados por el segundo Estiuso, Raúl Martins, salió absurdamente a tratar de pescar pruebas en cualquier lado, buscando el pelo en la leche en todo el farragoso tráfico de entrevistas, comunicacionales e intercambios diplomáticos desarrollados entre 2011 y 2015 por el anterior gobierno. Yo en un programa anterior, ya hace como más de un año, he pasado las vinculaciones que tenía Macri con este hombre, con Raúl Martins, que regentea prostíbulos, ahora creo que lo regentea por la zona de México, creo en Cancún, y he pasado fotos de él con la actual esposa de Macri, los dos matrimonios juntos allá. Eso creo que lo conocía de cuando estaba en Boca Juniors, Macri, este hombre. Para que así la causa se transforme en un ciclo similar de la causa AMIA, va camino a eso, que se mantiene en sesión continuada de hace 23 años, sin llegar a nada relevante que satisfaga el afán de justicia de los deudos de la víctima, con incidentes que van desde filtraciones telefónicas hasta el juzgamiento penal de sus anteriores investigadores, burlándose de la opinión pública que está siendo intoxicada por la justicia y la gran prensa, de la misma manera que Estiuso intoxicó a Nisman, llevándolo a su virtual suicidio al creer en una realidad que no es tal, a la que ahora se denomina posverdad o visión alternativa. Y la verdad es lo que determina la verdadera justicia, no una estrategia electoral. Vamos a ver los facsímiles de esa denuncia que se hizo en la escribanía.
Vamos a terminar. Los medios del sistema en Argentina han causado un daño irreparable a la nación. Envenenaron con mentiras y ocultamiento la mente de millones de personas. Pero lo han hecho de tal forma, creando una cuestión de clase que no existía y potenciando un conflicto racista que sí existía, al extremo que ya no hay forma de intentar siquiera el diálogo entre ambas partes. Y lo que más altera los nervios es que lo han hecho para seguir directiva del exterior y corroborando que los traidores de la patria siguen gobernando a la Argentina. El tema de la inteligencia del medio de los argentinos lo tengo bien asumido y lo manifesté varias veces. Le han dado vuelta a la cabeza con nada. Compra todo lo que le venden, que este gobierno no es corrupto, que Macri no necesita robar, que era imprescindible el tarifazo y que el país está cambiando. Todo esto está en las primeras planas de la realidad que se publica, a veces. En el medio de los diarios no se tiene la menor idea. Putea el surdaje, pero comparte las mismas ideas progres. Grita a coro lo que le dicen y se mueve como una masa sin ideas. Este gobierno potencia todo lo malo del anterior. Si contabilizamos lo encontrado en la corrupción de criminalista, no llegamos a 200 millones de dólares. Y hace unos minutos lo que hablé de los que negociados de Macri. Tiene el déficit fiscal más grande de la historia en medio de una fiesta de cargos a los amigos. Aumento de la burocracia, gastos indiscriminados en publicidad, es esto. Ajustan a la población y ellos no se privan de nada. Pasaron del relato kirchnerista al relato macrista, transfiriendo todos los recursos a medios afines tal cual lo hacían los otros. Cambios, pero de mano le llaman. Un relato donde ubican la reparación histórica como un gran logro aceptado por el 7% de los jubilados y donde se inician más juicios que antes. Justicia independiente, cuando los jueces renovaron su contrato de alquiler. Un relato hecho para el 30% de la población de mayores ingresos y con eso les alcanza. Un perro pastor cuida 100 ovejas. Encuentran armas en la casa de un sindicalista y corren ríos de tinta. 60 escopetas en la casa de un apoderado de Cambiemos, silencio de radio. Hay que liquidar los sindicatos opositores y allanar la sede con operativos televisados en directo. La hija del Momo Venegas, cercano a Macri, gritando a los cuatro vientos que testaferros le están robando la herencia de varios centenares de millones de dólares del padre. No solo no pasa nada, sino que le colocan un bozal judicial para que no hable. Viven denunciando lavadores de dinero, pero el que surgió en Pilar, como es de ellos, y hay gente de Carrió cerca, no se habla. Entablan una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, pero en Jujuy, Salta y Formosa, 3 provincias comprometidas con la droga, dejan menos del 30% de los gendarmes, que alcanzan a cubrir un 30% de la frontera. Hablan de listas negras como si nada, con el desparpajo de lo que aconteció durante el último gobierno militar, sin importarles nada. Ejércitos de trolls, ejerciendo violencia técnica sobre quienes opinan diferente, sacando permanentemente del aire a los pocos medios que tienen un mensaje distinto. Hay que tener en cuenta los equipos que han comprado para el espionaje en las redes, el proyecto de la reta para los consorcios. Tampoco les importa anunciar que luego de votar vino otro tarifazo. Tanta impunidad repugna. Lo peor
es lo que están preparando en la Patagonia. A esta altura de los acontecimientos, las cosas se ven con mayor claridad. Solo hay que comenzar a unir los hilos que están sueltos. Llegamos a una situación límite de estar a paso de perder casi la mitad del territorio porque no tenemos fuerzas armadas para la defensa. Entonces debemos buscar el origen de la situación, que no fue otra que la guerra de Malvinas en el proceso militar. A ver, continuamente he hablado que esta gente programa décadas como si nada, lo que sugiere que el plan sobre la Argentina tiene al menos 50 años. La provocación de la izquierda colaboracionista para provocar un golpe militar con una generación de oficiales adiestrados por franceses que combatieron en Vietnam y Argelia, cometiendo la barbaridad de desaparecer gente. En Argelia desaparecieron 3.000. La provocación inglesa para provocar la guerra de Malvinas. Todo ello tuvo como primer consecuencia la liquidación de las Fuerzas Armadas. Los gobiernos civiles digitados. El general Haig, enviado de Reagan durante la guerra, le dijo a Alfonsín que sería el próximo presidente. La traición de Menem. El gobierno de la Rúa, cofundador del CARI, apéndice del CFR. Un personaje como Duhalde, abriéndole la puerta a los Kirchner. Y esto generando las condiciones para la siniestra llegada de Macri. A la par de ello, la economía digitada y para siempre por un personero de los intereses ingleses como era Martínez de Oz. El primero en desguazar el Estado. Seguido por un Domingo Cavallo que terminó el trabajo iniciado en el proceso, recordando que él entregó a este gobierno al proceso. Pero la frutilla del postre es su reaparición pública durante el gobierno de la Rúa para generar el corralito. Todo demasiado bien calculado para ser casual. Ahora en la etapa final tenemos el gobierno del relato. El de la cruzada contra todos los males argentinos. La lucha contra las mafias, las de otros, no las de esos. Contra el sindicalismo regresivo, contra el narcotráfico y por supuesto contra los mapuches. Unos programas atrás manifesté que me llamaba la atención la pasividad de los araucanos. Estos días pasé recorriendo viejos programas para registrar actos de violencia en nuestro país, y la verdad que encontré pocos, comparados con los de Chile. Salvo aquella gran tormenta de fuego iniciada por Jones Walla. Seguimos juntando cabos sueltos y observamos como cierta pasividad en las acciones violentas durante el gobierno de Macri. Pero sí un incremento de la misma por parte del propio gobierno. Suena como que el gobierno actual ha inventado un enemigo para vencerlo y alguien le planteó en el medio un desaparecido que no es aborigen. No hay duda que trata de Andimia detrás de esto y que responde a la pelea por la tierra. Y uno escucha a los aborígenes involucrados y ninguno habla de independencia. Reclaman sus tierras, pero no 1 millón de hectáreas. Todo es muy extraño. Para tratar de entender un poco, nos preguntamos por qué en ese lugar. En Esquel están las minas de oro que una movilización en la ciudad impidió su explotación. Es la zona que se mueve Benetton y Lewis, amigos y socios de Macri. Otra cosa que se nota es que estos aborígenes están desconectados de los de Neuquén. No tienen a RAM como sus referentes y hace años que la encararon contra Benetton. ¿Cómo se juega este partido?
¿Quién metió a Santiago Maldonado en el medio? A esta altura de los acontecimientos, y luego de verlos actuar hace casi 2 años, tengo una pobre imagen de Macri acerca si realmente sabe lo que se cocina por allí. Macri lo único que sabe es cómo chupar la teta del Estado. Otra cosa no le pido. Sus colaboradores, algunos remanentes del gobierno de la Alianza, están en la misma. Meta joda y negociados. Menos una. Patricia Bullrich. Para ella no hay secretos. Comenzó como montonera, al inicio de esta historia. Participó en todos los gobiernos. La pregunta es, ¿quién se le impuso en el gabinete y en ese puesto? ¿El sionismo? ¿A través de su esposo Guillermo Yanco? ¿De estrecha vinculación con el ministro Abruz? ¿En publicaciones sionistas que celebraron la visita a Netanyahu? La realidad es que con ese tema reflotaron los conflictos de la Patagonia. Otro personaje que hay que seguir de cerca es Santana, el blogger de los binoculares perdidos, que está alineado a la tropa que le responde y tuvo contacto con mapuches chilenos, y la hoja de ruta próxima es trasladarse hacia Conquica, Catamarca, junto a las fuerzas de choque de Tupac Amaru. El propósito de la RAM es acampar ahí, reclamar tierras e iniciar un conflicto que puede incluir uso de armas de fuego, pues ya estarían en la zona de guerrilleros de la FARC, listos para actuar. De hecho, ya hay reclamo de tierra de diaguitas en los valles cachaquíes tucumanos. Estamos hablando de la zona más rica en litio en el planeta. Tengamos en cuenta que en la década del 80 existió el proyecto Ferinova, con sede en Salta, donde se hablaba de la integración del norte argentino, sur de Bolivia y norte de Chile, justo la zona más rica en litio del planeta. No solo está en juego la Patagonia, sino que las 3 siempre fronteras están sin resguardo exprofeso para el desarrollo del narcotráfico, manejado por la CIA y la DEA, y si no permeables a los reclamos aborígenes. Esta es la Argentina que se viene, gobernada por el gobierno que menos se ocupa de la soberanía, y a quien dentro de 9 días se le va a dar un cheque en blanco para que hagan lo que quieran. ¿Alguno tomó conciencia lo que significa un cheque en blanco a lo más rancio de la jerarquía financiera local y mundial? Encima a un equipo de soberbios. Cuando se tiene tanta soberbia, en algún momento cae. Lo que sucede es que esta vez se llevan puesto a la Argentina. Y tal como pasó con la reelección de Menem en el 95 o la de Cristina en 2007, nadie lo votó.